Bueno, y precisamente los ministerios de Educación y de Salud presentaron nuevas medidas para prevenir los contagios al interior de los colegios luego de la vuelta a clases. Entre ellas está mantener el umbral de vacunación en las aulas por sobre el 80% y también la posibilidad de flexibilizar la jornada. Vamos a conocer todos los detalles sobre esta decisión. Tomamos contacto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Me escucha bien, no? Perfectamente. Ministro, bueno, conocimos entonces este cambio al protocolo. Le quería preguntar si lo satisface el criterio con el que se llega a esta decisión, porque antes conocíamos una toma de decisión a nivel central para todo el país. Sin embargo, esto va a considerar establecimiento por establecimiento, incluso curso por curso. Sí, lo primero que quisiera contarles, ¿no es cierto?, a quienes nos oyen, es que nosotros hicimos un ejercicio de mucha escucha previo, ¿no es cierto?, a que subiéramos en los ministerios de Salud y Educación, particularmente en mi caso, con agrupaciones, con gremios, ¿no es cierto?, con gremios, o sea, con agrupaciones de padres, madres y apoderados, con las asociaciones de municipios, ¿no es cierto?, las tres que existen hoy día. Y en esa conversación lo que nosotros nos fijábamos era que todos y todas señalaban que no estaba en cuestionamiento la presencialidad, sino más bien, por ejemplo, la extensión de la jornada, que era algo que nosotros entendíamos que dado que por la extensión iría, ¿no es cierto?, el espacio del almuerzo en medio, podía complejizar y podría ser una fuente de contagio porque muchos estudiantes, niños, niñas, jóvenes, ¿no es cierto?, se quitan la mascarilla. Entonces, nosotros nos quedamos bastante contentos con este protocolo, con nuevo protocolo, porque de alguna manera se fija un umbral que ya venía señalando, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud a través, ¿no es cierto?, de este comité para la pandemia, liderado por la ministra Yarza, donde se nos señala que el umbral de vacunación de 80% sería fundamental para establecer, cuando no se cumpla este umbral, un aforo. Luego la posibilidad de poder propiciar también desde el sistema escolar en coordinación con salud la vacunación. Para que quede claro, ministro, vamos por partes. Se va a pedir un 80% de alumnos vacunados por curso. Si se cumple con este 80%, pueden ir todos los niños de ese curso a clases. Exacto. Si no se cumple... No hay aforo. Eso va a tener, Matilde, eso tiene en algunas agrupaciones entendemos mucha discrepancia, pero yo lo que quiero reiterar es que esta es una estrategia educativa que se basa en una estrategia sanitaria. Sí. Es decir, los dos expertos y expertas de esta mesa, junto con los subsecretarios y la ministra, han determinado que no hay complejidad en entender, ¿no es cierto?, cuando hay un 80% de estudiantes vacunados y vacunadas, poder no tener Perfecto. aforos. Cuando hay menos de ese porcentaje, entonces comienza a regir el aforo. Exacto. Y en ese caso cada establecimiento tiene que establecer cómo divide el espacio para poder cumplir con este aforo. Es la misma medida, va a venir esto en el protocolo que está publicado en la página de Mineduc, la misma medida anterior, ¿no es cierto? Es el metro de distancia entre estudiante y estudiante. Ahora, son muy pocas, bueno, los promedios ustedes saben que esconden las particularidades, pero son pocas y cuando uno entra al detalle, escuela por escuela, uno se va a dar cuenta que los porcentajes de vacunación son bastante altos. Por ejemplo, en la escuela donde yo estaba hoy día, donde hicimos el anuncio, la Escuela México de la Comuna de Santiago, todos los cursos tenían un porcentaje de vacunación superior al 90%, salvo un curso en particular que era un curso de educación parvularia. Claro, y es ahí, claro. Es ahí donde hay que poner el esfuerzo, porque efectivamente, de acuerdo a las últimas cifras, el 90% de los mayores de 12 años ya tiene el esquema de vacunación completo. Entre los 7 y los 11 está por el sobre el 80%, pero en los menores de 6 años es menor al 60%. Y ahí, ¿cómo va a colaborar también el establecimiento educacional para aumentar ese porcentaje? Bueno, una de las cosas más importantes es poder colocar, ¿no es cierto?, los criterios de salud, ¿no es cierto?, científicos, porque muchas veces lo que sucede ahí es que son padres, madres que naturalmente a veces sienten un poco de susto respecto de si la vacunación o la vacuna más bien puede provocar un efecto colateral. Nosotros ahí lo que invitamos, ¿no es cierto?, es a informarse por los canales oficiales, entender, ¿no es cierto?, que la comunicación de riesgo que entrega el Ministerio de Salud es lo más efectiva,
no de alguna manera es complejo, pero circula mucha información falsa, entendemos, ¿no es cierto?, en redes sociales que señalan que estaría pasando tal o cual cosa en otro país. Lo que nosotros queremos hacer es convencer, ¿no es cierto?, a las familias de la pertinencia de la vacuna como una forma de evitar cierto riesgo y de permitir la presencialidad también de estos niños más pequeños. Perfecto, ya. También se había pedido al Ministerio que se otorgaran los recursos para que los establecimientos pudieran entregar mascarillas, por ejemplo, que todos tuvieran la posibilidad de poder contar con esta herramienta básica en el caso de que no tuvieran recursos. ¿Eso el Ministerio lo va a proveer? Exactamente, se van a proveer, hay dos formas de financiamiento. Uno es la extensión de 2 dictámenes que hizo la Superintendencia de Educación el año pasado para el uso de recursos de la subvención escolar preferencial, cuyo objetivo no es precisamente este, ¿no es cierto?, la compra de elementos de protección personal, pero también se podrían usar. Y lo segundo son recursos frescos, que la cifra exacta la vamos a anunciar probablemente en los próximos días. Estamos hoy día haciendo una reasignación de presupuestos. Hay que entender que nosotros estamos trabajando con un presupuesto que ya está diseñado por el gobierno anterior, pero vamos a tener esos recursos que son frescos y que van a ser entregados directamente a los establecimientos para precisamente la compra de elementos de protección personal. Ministro, y la jornada escolar, entendiendo que también hay muchos estudiantes que necesitan de la alimentación que entrega el colegio, ¿la van a seguir recibiendo igual? Y luego, ¿cómo se planea aumentar la jornada escolar hasta retomarla a que sea completa? Sí, mira, aquí 2 cosas importantes. Hay establecimientos que han funcionado hoy día con jornada escolar completa que no han tenido dificultades porque su infraestructura o su organización temporal les ha permitido poder tener a todos los y las estudiantes dentro del sistema, ¿no? Nosotros a esos establecimientos los invitamos a permanecer, ciertamente, no a cambiar las reglas. Pero también sabemos que hay otro grupo de establecimientos que han tenido alto nivel de complejidad porque su infraestructura no permite, por ejemplo, que los niños y niñas o estudiantes también hagan una buena alimentación o en un espacio adecuado, pero además porque entendemos, y esto lo hemos verificado, ¿no es cierto?, con especialistas del ámbito de la salud mental, es que una vuelta abrupta sería también la razón por la cual se provocaron estos estallidos como de violencia al interior de los establecimientos. Entendemos que después de 2 años, en muchos casos, los estudiantes se vuelven a reencontrar con un nivel de estrés, de angustia, de ansiedad, como de post-trauma, que tenemos que ser capaces de poder asumir dentro del sistema escolar. Entonces, una manera de disminuir también estos efectos y además proteger por la hora de almuerzo es disminuir la jornada, ¿ya? Esto es muy importante entenderlo. Nosotros no estamos eliminando la jornada escolar completa, para nada. Eso es una política educativa que a la larga puede ser muy cuestionable, la podemos revisar. Yo lo he dicho en distintas entrevistas, podemos hoy día reformular esos espacios, ¿no es cierto?, de extensión que van después del almuerzo. Pero en este caso es una excepcionalidad que entendemos por la presión de mantenerse durante tanto tiempo con la mascarilla puesta. Entonces, en la medida en que nos vamos acostumbrando, podemos ir gradualmente avanzando hacia la jornada escolar completa. Perfecto, ministro. Sí, para seguir avanzando, porque me queda poco tiempo, pero varias preguntas. Sí. Lo primero, ¿el Colegio de Profesores se manifiesta satisfecho con este protocolo? Yo entendería que sí, no he visto no he visto tampoco reacción, he estado lleno de reuniones el resto del día, entonces no he sabido un poco la reacción del Colegio de Profesores, pero me imagino que habían algunas cosas que ellos nos habían planteado, probablemente, me imagino, pero también quiero decir, esto ha sido recoger no solo de un gremio, sino que de varios, también de los municipios y de nuestra relación también con el sistema escolar directamente, ¿no? Perfecto. Ahora pasemos rápidamente al segundo tema. Usted le decía, después de esta pandemia llegaron los alumnos, los estudiantes con una carga bien importante psicológica, lo que se ha expresado en violencia, pero también hemos conocido situaciones de abuso y acoso sexual que han denunciado estudiantes. La semana pasada, el jueves pasado, vimos una manifestación en el centro de Santiago, llegaron con un petitorio hasta su oficina. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio, entendiendo que no todos los establecimientos tienen un protocolo para actuar en estas situaciones? Sí, bueno, lo primero es que un compromiso. Nosotros yo atendí a las estudiantes
Luego bajé con ellas a la oficina de parte e ingresaron su requerimiento. Lo primero que vamos a hacer es una revisión de la actual normativa. Hoy día existe, por normativa, un plan de efectividad, sexualidad y género que emana de una ley de salud del año 2010 y por lo tanto los establecimientos tienen que cumplir con ese plan. Lo que entenderíamos es que no vamos a hacer la exigencia porque esto es nuevamente poner una presión al establecimiento, sino más bien orientar rápidamente de qué manera ese plan puede actualizarse en las comunidades. Lo segundo que vamos a hacer es una jornada nacional de educación no sexista. La vamos a proponer para la primera quincena de abril, en donde todos los establecimientos del país, entendemos, podrían estar en una reflexión extensa, ojalá gran parte de la mañana, por ejemplo, haciendo una reflexión en torno a los principios de una educación no sexista, qué significa, ¿no es cierto?, y actualizar los protocolos, revisar los temas de lenguaje, estereotipos, ¿no es cierto?, y la interacción que se da en de los establecimientos. Y por último, vamos a reposicionar en la agenda legislativa en la Ley de Educación Sexual Integral, que entendemos que también esa es una respuesta mucho más firme respecto de una política educativa que de respuesta, ¿no es cierto?, a los requerimientos de una enseñanza adecuada a la sexualidad. Y dos cosas para terminar. Lo primero, si es un adulto el que está acusado de haber acosado o abusado de algún menor, de algún estudiante, durante el sumario, ¿esa persona sigue en el establecimiento? No podría. Eso está establecido, por si acaso. Hay un protocolo. Lo que pasa es que conversamos con las estudiantes que estuvieron con usted y ellas manifestaban que no se le podía remover. No se puede remover, pero sí tiene que alejarse, porque no puede ser parte, no puede estar en el establecimiento, en ningún caso eso revictimiza. Y lo segundo, está claramente establecido. Claro. Y lo segundo, para lograr un ambiente de protección que tiene que ser el colegio, el establecimiento educacional, ¿qué se hace cuando son los propios estudiantes los acusados de acoso o abuso? Porque no se les puede quitar la educación, pero también se tiene que mantener este espacio seguro para todos. Sí, probablemente ahí lo que nosotros pensamos es que hay que tener soluciones de carácter más bien territorial. O sea, yo no quiero decir que uno vaya a cambiar a un estudiante de un establecimiento a otro, pero sí al menos hacernos cargo, por ejemplo, si pensamos en la situación de cualquier comuna, ¿no es cierto?, en donde un municipio, un alcalde o alcaldesa administra más de un establecimiento, es ver de qué forma los equipos psicosociales, que muchas veces son centralizados o están en los establecimientos, se hacen cargo de ese estudiante. Lo más complejo de esto es que cuando tú expulsas al estudiante, cosa que no se puede hacer de todas formas, porque la superintendencia te puede caer con una multa, es que tú trasladas el problema y la solución de fondo no la tienes. Entonces esta solución es una solución integral con las familias, porque probablemente ese estudiante que ha cometido, ¿no es cierto?, un abuso, un acoso o ha tenido una práctica sexista, es el resultado de la interacción propia, probablemente de su propio medio. O sea, no es difícil entender en una sociedad como la nuestra prácticas sexistas que se reproducen en la televisión, en la sociedad y que claramente en las escuelas también. Muy bien, ministro Marco Antonio Abel, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile de estos temas que son tan importantes y que le importan a la comunidad. Que tenga una buena tarde. Igual usted, hasta luego.